Queríamos tener niños y no lo conseguíamos. Pues salía de la uni y llorando me metía en la iglesia. Qué bien se está aquí. Claro. Entonces a mí lo que me sanaba en aquel momento era el deporte, con tan mala suerte que lo llevé a tal extremo que empecé a adelgazar un montón. Pausa la función reproductiva, le pasa a muchísimas mujeres que son muy deportistas, pues pierdes la regla. Yo tenía en mi cabeza la justificación perfectamente hecha. ¿Cómo Dios no me va a dejar ponerme en manos de un médico de reproducción asistida si lo que quiero es tan bonito que es un hijo? No funcionó con ninguno de los 4 embriones, o sea, no me quedé embarazada. Y entonces ahí me derrumbé. ¿Qué es la naprotecnología? Pues la naprotecnología es una ciencia procreativa que a través de solucionar los problemas ginecológicos que hay en la mujer y los problemas de fertilidad que hay en el hombre, los cura y el embarazo llega de forma natural. O sea, eso no fue algo mío. O sea, es como que se me fue el peso de golpe y dije, ya sé quién lo está cargando y no soy yo. O sea, ya está. El martes de esa semana nos dieron la idoneidad para adoptar y el miércoles al día siguiente me enteré que estaba embarazada de forma natural. Antes de empezar, una cosa rápida. Nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que veis nuestro podcast no estáis suscritos al canal. Por eso tengo un favor que pediros y es que deis al botón de suscribiros, porque suscribiros y compartir también es evangelizar y así podemos llegar a más gente. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Rebeldes Podcast y hoy estoy aquí con Fray Marcos. Muy buenas, Fray. Hola, Padre Ignacio, una vez más aquí en Se Buscan Rebeldes y estamos en la búsqueda de rebeldes, pero rebeldes de Dios. Y hemos encontrado una rebelde y hoy tenemos con nosotros a Marichu Suárez. Muy buenas, Marichu. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Además, estoy como con mi sobrinita menor que se llama María Jesús, pero yo le puse Marichu. Ah, Así ¿sí? que me siento Pues en familia, en confianza. en familia. Oye, Marichu es una esposa, madre de familia, madre de... 3 niños. De 3 niños. Sí, de Juanito, Pablo y María. Y María. Y luego... de Juanito Pablo va a ser fraile domingo. ya lo tenemos en la promoción vocacional, ¿no? Vocacional. Y hoy está con nosotros porque, bueno, Marichu es una rebelde, porque sale en redes sociales a transmitir los valores cristianos. Y la mayor revolución de la historia es la que trajo Jesucristo, ese amor que introdujo en el mundo y sus valores. Marichu, ¿tú cómo vives esta entrada en las redes sociales? Pues, bueno, es una larga historia, fue así bastante fortuito o circunstancial de una fase que estaba viviendo en ese momento y bueno, básicamente que me imagino que llegaremos a ello en algún punto de la conversación, era para darle voz a los problemas de fertilidad que sufren muchísimas parejas, porque nosotros en aquel momento queríamos tener niños y no lo conseguíamos, entonces para acompañar en el duelo a mujeres y hombres que estuvieran pasando por lo mismo. Qué interesante. O sea, podía salir embarazada, pero no llegaban o estaban intentando todo. Y no... Nosotros nos casamos y buscábamos embarazo y no llegaba, entonces empezamos con tratamientos médicos y demás. Entonces yo, para darle voz a ese problema que era tan tabú y que nadie comenta, abrí la cuenta de Instagram. Qué bueno. Sí. Y entonces ahí te lanzas en este mundo que ahora nos vas a contar, pero hoy cuéntanos de ti, ¿de dónde viene Marichu? Marichu, bueno, yo soy María, o sea, estoy bautizada María, pero mi abuela es María Concepción y mi madre heredó su nombre, yo he heredado mi nombre, mi niña, que también es María, será Marichu, o sea que nada, herencia familiar. ¿Estás embarazada ahora? No, la niña María, la que tengo, digo que es Marichu. No sabía, sí. Vale, qué bien. Será porque Marichu me suena como a nombre de mayor, entonces ahora, de momento que es un bebé. También se llama María. Sí, eso es. ¿Y eres de Madrid? Y soy de Madrid, Eso. sí. Muy bien. ¿Y cómo fue un poco tu infancia? ¿Era una familia muy religiosa, católica, no? Sí, yo vengo de una familia tradicional de Madrid de toda la vida, católica, efectivamente. Yo estudié en el Saint-Chamond, que era un colegio francés de monjitas, y bueno, una infancia súper feliz, la verdad. O sea, es que yo he hecho la vista atrás. Somos 2 hermanas. Mi madre perdió 2 bebés después de mi hermana y ya no tuvimos más hermanos. Okay. Y fue una infancia maravillosa, muy privilegiada. ¿Y tienes algún recuerdo así especialmente significativo? De mi infancia, todos, o sea, soy bastante nostálgica, de hecho me suelo refugiar en mi infancia porque fue bonita. Sí, fue maravillosa. Y luego, pues nada, a medida que fui creciendo y hay una amiga mía que dice que la vida te va quitando como capas, ¿no? Que tú naces como perfecto y a medida que vas creciendo y vas pues sufriendo pequeñas heridas y demás, te vas desgastando. Y ya mi adolescencia fue un poquito más complicada. ¿Y qué pasó ahí en esa adolescencia? Pues yo era una niña súper casera y vivía como muy anclada, bueno, en temas de fe, que a esa pregunta no te he contestado. Mi familia era católica, pero es cierto que nosotros éramos pues practicantes un poco por herencia, ¿no? Íbamos los domingos a misa, exacto, mi cole era de monjitas, yo tenía mi catequesis en el cole, pero ya está, o sea,
ni lo entendíamos ni entrábamos a profundizar mucho en ello, ¿no? Y entonces yo fui creciendo y en mi adolescencia hubo un momento de mi vida en la que, pues, estando ya en la carrera, o sea, un poquito mayor, 22 años más o menos, empezaron como a derrumbarse los pilares de mi vida, ¿no? Entre esos pilares no estaba mi fe, porque claro, yo no la tenía tan cultivada y tan como enraizada, ¿no? O sea, yo no conocía a Jesús más allá de ir a misa los domingos porque tocaba y porque mis padres iban a misa y punto. Y entonces empezaron a derrumbar, pues mis padres empezaron a tener problemas económicos, empezaron a fallecer pues mi bisabuela, mi abuela, mi abuelo, los perritos de la familia, trasladaron la sede de mi universidad a otro sitio y eso a mí me descuadraba un montón porque yo era como súper cuadriculada. ¿Dónde estudiaste tú? En CUNEF. Ah, mira, ahí hemos estudiado los dos en CUNEF. Yo estudié en la otra sede. A ti te tocó el cambio de sede. Compañeros. Yo estuve en Serrano Anguita al principio y luego me trasladaron, claro, y luego... Aquí al lado. Aquí que me siento fatal. Me descuajeringoto. ¿Qué estudiaste allí? Sí, ADE y Derecho. Muy bueno. Y entonces sales de tu adolescencia y entras a la universidad. Eso es. Sí. Y se te derrumban los pilares. ¿Qué pilares? Se me derrumban mis pilares de infancia protegida y mimada. O sea, realmente la vida simplemente que toca la puerta. Que yo pues lo dejé con el novio con el que había estado los últimos 3 años. Que eso cuando estás ahí con 21 o 22 años... Claro, se acaba el mundo. Crisis existencial. Sí, porque dices, yo que tenía mi vida montada con esta persona, me casaba, tenía mis hijos... Claro, la historia del primer amor, ¿qué hago ahora con mi vida? Y si encima veo a mis padres inestables emocionalmente, veo que me empieza a faltar gente alrededor porque van muriendo, porque la vida pasa, y veo que encima tengo que madurar y que empezar a buscar trabajo y que tomar decisiones y que plantearme pues un proyecto de vida, ¿no? Pues me quedé como sin ancla, o sea, me perdí un poco. Me imagino que también pues afectaría, no sé, algo a nivel hormonal, ¿no? Fue como una especie de entrada como al mundo de la ansiedad y del revolú emocional, ¿no? Que sufre tanta gente, pero claro, yo en ese momento pues no entendía nada bien. Y el mayor factor fue el afectivo. Por ejemplo, ahora yo estoy en la universidad, a veces tenemos las charlas con los jóvenes, ¿no? De noviazgo, de amor. Sí. Y alguna persona dice, ay, me deja el novio, ¿no? Y me voy a morir. Y digo, no te vas a morir. No. Eso nos ha pasado a todos, el desamor y saber y el primer amor y tal. Eso me ha pasado 5 veces a mí nada más. Pero decirlo, desdramatizarlo, decir, no, tranquilo, que bueno, que siempre hay plan B, C, ¿no? Y demás, ¿no? Pero, y luego pasa el tiempo y uno está bien, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue? Yo creo que sí. O sea, yo creo que yo siempre fui muy ordenada, ¿no? Y muy cuadriculada, entonces yo tenía como mi proyecto de vida perfectamente montado y en el momento en el que se me desmontó de golpe, que fue básicamente perder a esta persona, me vi muy perdida. Y encima, al no poder apoyarme en la gente a la que más quería alrededor, porque les veía también muy inestables emocionalmente y eso a mí me afectaba, porque además verles mal a mí también me afectaba y me generaba como más, sin pasar nada particularmente gravísimo, pero verles mal, pues a mí no me sentaba bien, ¿no? No, pero es que es estando mover los yo cimientos. Mal. Claro. Mover los cimientos donde yo estoy plantado en la seguridad. Entonces es como decir, oye, ya lo tenía yo todo fríamente calculado y ahora me toca volver a comenzar. A lo mejor uno no lo piensa, esa edad no lo piensa así, lo piensa ya a mis 40 y tantos años, ¿no? Pero no lo piensa así. Y luego seguiste, pero igualito a la par seguías estudiando, ¿no? Con tu emoción un poco movida. Sí, yo seguía estudiando, pero fijaros que yo era una persona de matrícula de honor, o sea, súper, responsable y tal. Y mis últimos 2 años de carrera saqué malísimas notas, sin llegar a repetir ni nada, pero que di como el bajonazo, a pesar de estudiar igual, pero porque yo creo que, no sé, no estaría tan concentrada. Distraída, claro. Sí. Oye, ¿qué te costó más? No seguir con esta persona cuando uno está enamorado, ¿verdad? Y lo deja y te rompe el corazón o lo que sea, o también que se acaben tus planes ideales que te habías montado. O sea, porque a veces no puedes estar enamorado más de la sensación de estar enamorado que de la propia persona, o también de sus proyectos, o las dos. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Yo creo que del proyecto en sí más que de la persona, porque racionalmente hablando yo sabía que eso no podía continuar. O sea, realmente teníamos nuestras razones para dejarlo, lógicamente. Tú lo dejaste. Lo dejamos entre los dos, sí, fue una decisión. Entonces, que estaba madurado y pensado. Okay. Pero sí el proyecto, porque claro, yo me había imaginado a mis hijos, que al final era como el duelo Tú tenías en ese aspecto una vocación bien clara. Una vocación clarísima. Entonces, claro, yo me había imaginado a mis hijos, mi matrimonio, y digo, ay, Dios mío, o sea, el duelo de esa familia que en realidad no existe, pero claro, yo ya la tenía en mi cabeza la condición humana. ¿Y no crees que una de las cosas más importantes quizá en la universidad es pasar del mundo ideal al mundo real, que a veces cuesta, ¿no? Porque uno tiene sus planes y además la etapa joven es la etapa de soñar en grande, pero hay que tener cuidado de
de no anclarse solo ahí, porque luego la vida real es mejor porque es real, pero luego muchas veces también es donde fundamento mi humilde autoestima cristiana. Lo hemos hablado en otros podcasts también, ¿no? De dónde fundamento mi alegría, ¿no? Si lo fundamento en una relación, una persona, en una situación familiar, en una situación económica, en que saco buenas notas o creo que voy a tener un buen trabajo, y vas viendo, se derrumban todas esas piezas, ¿verdad? Y es ahí donde tú también te hundes y tienes que buscar un fundamento sólido. Sin duda. Y es que básicamente es eso lo que pasó, que yo de repente pasé de mi infancia feliz, súper protegida del mundo de Yuppie, ¿no? En esa nube maravillosa que además yo leía un montón, escribía un montón, entonces yo era súper fantasiosa, o sea, yo tenía todo mi mundo entero súper cargado, ¿no? de ideas. Y de repente te das de bruces con la realidad. Claro, oye, que las cosas no son así, que la gente se va, que las relaciones cambian, o sea, que todo evoluciona, que empiezas a tomar decisiones, que tienes que buscarte la vida, o sea, te das de bruces con la realidad. Y yo creo que fue un poco eso. Simplemente fue como el shock, ¿no? Frío de oye, salir de esa burbuja a la realidad. ¿Y no crees? No, a lo mejor es un poco fuerte decir esto. Yo a veces hablando con algunos jóvenes puedo decir, mira, lo único seguro en esta vida es que vas a fracasar. Le digo, tarde o temprano vas a fracasar o va a haber un problema económico, un desamor o una enfermedad o algo, y entonces que hay algunos que definen la inmadurez como la incapacidad de gestionar los fracasos. Me pareció súper interesante. Lo único seguro en la vida es que vamos a fracasar. No es por quitarle la emoción, pero es más, yo sigo al mayor fracasado de la historia humanamente, que murió en la cruz, ¿no? Pero lo hizo todo nuevo en su resurrección. Entonces, ¿no crees que también es importante entrenarnos en saber que sí, que fracasaremos, pero que tú te puedes caer, pero que no pasa nada y que te vas a levantar y vas a aprender? Sí, a mí eso me lo dijo una persona y se me quedó grabado a fuego. Me dijo, mira, te voy a decir una cosa que es que la acierto 100%, que es que en la vida te va a ir mal, porque a todos nos va mal. Es lo que dices tú, siempre nos va mal. Ahora bien, si se pone a llover, tú puedes elegir si llorar porque no han salido adelante los planes que tenías o, oye, encender la tele, cogerte una mantita y montarte un plan de peli manta perfecto, ¿sabes? O sea, al final no es tanto lo que está pasando, sino la actitud también con la que te lo tomas, ¿no? Las gafas que te pones para mirarlo o cómo decides aprender y crecer de eso, ¿no? Para luego, pues salir adelante como persona, vamos, y madurar como persona. No, pues muchas veces los padres, Fray Marcos, pueden educar a sus hijos intentando de estar en la burbuja de cristal, que todo vaya bien, ¿no? El colegio, la universidad, el plan de voluntariado, la parroquia, 3, 4 cosas, pero es peligroso a veces intentar proyectar una vida que luego vas a tropezar. Entonces yo creo que es importante a veces dejar libre y decir, si van a tropezar, lo importante es que tengan los valores, las ideas claras para saber cómo volver y para saber cómo levantarse de sus caídas, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho ahí yo, aunque es verdad que en valores yo considero que me han educado fenomenal, ahí yo tenía una carencia muy gorda con la espiritualidad, que eso me di cuenta muchísimo más tarde, o sea, hace muy poco. Y eso me afectó un montón. Entonces yo ahí entré como una especie de agujero negro, además lo recuerdo así, un pozo sin fondo que no sabía qué me pasaba. O sea, yo estaba tristísima, solo lloraba y no sabía qué me pasaba. ¿Y por qué? Porque además yo pensaba, tienes padres, tienes una carrera estupenda, tienes amigas estupendas, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te está pasando? Probé varios psicólogos, probé 2 en realidad, no varios, probé 2. A los 2 les mencioné, oye, igual puede tener algo que ver con la fe, tal, se rieron de mí. No volví a ningún psicólogo nunca más porque dije, bueno, si no puedo hablar con tranquilidad de lo que sea, no. Hoy por hoy ya sé que hay profesionales maravillosos, pero bueno, en aquella época no. Sí, este tema lo trataremos en otro podcast que vamos a invitar, pero me parece súper interesante para hablar que psicólogos o psiquiatras católicos con apertura a trascendencia y que sepan ayudar, ¿no? Vienen en su lugar totalmente y son muy valiosos en ese sentido y de esa manera, ¿no? Bueno, también era porque también estabas en la búsqueda de esa respuesta, ¿no? O sea, claro, o sea, yo lo que percibía era que tenía una crisis existencial bestial. Entonces yo buscaba respuestas, ¿no? Pues es que se me ha descuajeringado mi mundo de la infancia y no quiero afrontar la realidad. O es que este chico ya no está y entonces mi proyecto de vida se ha desmoronado. Pero realmente ahí no era tanto de futuro, lo que había era una carencia de base. Claro. O sea, no era tanto a dónde vas, es de dónde vienes, quién eres, ¿sabes? Claro, o sea, tú no tienes una crisis existencial si es tan gorda, si solo tienes muy claro. Y yo creo que en ese momento, claro, yo no lo tenía tan claro. Pero es que a ti, por ejemplo, se te iluminan los ojos cuando hablas de tu infancia. Y entonces hay una parte bonita en la que yo me quiero quedar. Y cuando hay una parte bonita o un sitio bonito o un sitio donde yo sé que voy a estar bien, como aquello de Pedro, Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Yo me quiero quedar aquí, porque esta es la pera, como dicen aquí en España, ¿no? Pero luego hay que bajar otra vez de la montaña. Después de la transfiguración yo me tengo que confrontar y enfrentar a una realidad. Y es lo que la mayoría de la gente, cuando yo escucho, que yo le permito que cuente algo bonito, que se le ilumina la sonrisa y la mirada y todo, luego cuando yo choco con una realidad que es bastante humana,
es donde yo comienzo. Por eso es que se habla de crisis como una verdadera oportunidad. Sí. Y tú no estabas tan equivocada cuando decías o sentías que había algo desde la espiritualidad, que Claro. ya le ponemos nombre, que es una o ausencia de fe, o yo he sido formada en estos valores, pero me doy cuenta de que no los estaba practicando. Claro. Y ahí es donde viene un llamado a la cohesión de vida, a la coherencia de vida, a decir, oye, pero si yo he sido formada en la niñez con esto, ¿qué pasa que ahora no lo...? Esa es la búsqueda que tenías. ¿Cuándo así. te das cuenta de eso? Yo eso me lo preguntaba, no encontraba la respuesta en ese momento, pero yo estaba como en ese agujero negro que yo decía, si yo sé que vengo de aquí, ¿no? Y que efectivamente pues esa infancia feliz, maravillosa, tal, que puedo encontrar otro chico en algún momento, que puedo encontrar un trabajo, o sea, yo sé por dónde va a ir mi vida, ¿no? ¿Por qué eso no me llena? O sea, ¿por qué eso no me deja tranquila si yo lo que tengo es una crisis existencial? Pero claro, porque lo mío era más trascendental, o sea, pero en ese momento no me di cuenta. Entonces, claro. pero sí me salía a rezar, sorprendentemente, que yo nunca, o sea, no era tanto, sí, Jesucito en mi vida antes de irme a dormir, pero lo mismo, por herencia, ¿no? Por tradición. Pero me salía a rezar, entonces yo estaba desesperada y me acuerdo que empecé a meterme en la iglesia por las tardes, pues salía de la uni y llorando me metía en la iglesia. Qué bien se está aquí. Claro, y digo, qué paz, qué bien se está aquí. Yo, por favor, mira, no sé qué me pasa, pero ayúdame. O sea, ayúdame, mándame una señal, ¿qué tengo que hacer? O cómo te busco. Porque claro, por aquel momento, pues, no sé, yo estaba perdidísima, porque a mi alrededor tampoco nadie lo cultivaba particularmente, ¿no? Nadie me llevaba, yo qué sé, a una catequesis con ellos o a un... ¿Y tu grupo de amigos, no. tu grupo de amigos con el que a lo mejor estabas en ese momento, no había nadie que te impulsara? No, iban los domingos a misa también, pero nada. O sea, nada. No había una base sólida por ningún lado. O sea, de hecho, es más, era un tema que decías con la boquita un poco pequeñita, o sea, todavía no estábamos como en, gracias a Dios, el momento en el que estamos ahora, ¿no? Que yo creo que es un poco que más uno puede abrir el corazón y amable. decir que estoy pasando un momento malo, una depresión, ansiedad, lo que sea, Sí. y se te ayuda, pero es un un momento corazón ahora más compasivo. Sí, más amable tanto espiritual como mentalmente. Y en esa época yo creo que todavía no. Entonces yo entraba en la iglesia y decía, por favor, ayúdame. Mal que en aquel momento empezaron las redes sociales y demás, yo empecé a consumir redes sociales y empezó la moda del running, la vida súper sana, el no sé qué, ¿no? Entonces yo empecé como a focalizar mi cabeza a eso, con la mala suerte de que me volví súper deportista y empecé a desarrollar un trastorno de la alimentación. Okay. Claro, porque pones ahí el foco, no trabajas en la base del iceberg y dices, mira, lo que distrae el revolú de mi cabeza para no pensar en todas estas movidas es el deporte. El deporte además genera mucha endorfina, es muy adictivo. Sí. Entonces a mí lo que me sanaba en aquel momento era el deporte, con tan mala suerte que lo llevé a tal extremo que empecé a adelgazar un montón. Tal. Así, ¿pero y qué hacías de deporte, por ejemplo? Correr. ¿Cuánto corrías? Pues como 16 kilómetros al día, todos los días. A mí me va a tener que pasar eso, yo creo que... A ver si me vuelvo a correr. No importa que tenga hernia. Pero ponías a correr y también gimnasio, otras también, cosas. Gimnasio, ¿vale? pesitas, y estar en forma. Sí, ¿Y era más todo también por sentirte bien o también un poco de vanidad, de belleza, de buscar un poco...? No, era súper terapéutico por sentirme bien, sí. Muy bueno. Problema, que cuando tú corres un montón en las mujeres o sea, realmente correr es antinatural, porque tú cuando corres huyes de algo. Entonces, no sé cómo se dice, pero vamos, atávicamente hablando, el cerebro interpreta que huyes de algo, encima estás consumiendo muchísima energía, entonces a las mujeres se les pausa la función reproductiva, le pasa a muchísimas mujeres que son muy deportistas, entonces pierdes la regla. Muy interesante. Entonces, Sí, claro, sí. esa menorrea hipotalámica, eso es, ¿y le pasa? Así de mujeres, un montón, muchísimas, porque además ahora te venden mucho la vida healthy, y pasarte de healthy es unhealthy. Bueno, por el individualismo y el mensaje muy mal enfocado que hay, ¿no? Exacto. Entonces perdí la regla y ahí ya me hizo como así la cabeza, adelgacé mucho tal, perdí la regla y ya me dijo mi madre, oye, no es normal que pierdas las reglas, algo te pasa. Y ya pues a base de consultar a varios gines y tal me dijeron, es que estás haciendo mucho deporte, estás consumiendo comida pues demasiado saludable, ¿no? Demasiado limpia, entonces no tienes grasa suficiente pues para mantener todas las funciones de tu cuerpo, vitales. Ojo, entonces, que eso no quiere decir que no se haga deporte. No, por supuesto. No, pero... es que yo sé porque entonces ahora el que escuche esto va a decir, esta chica está diciendo qué bien. O aquellos que creen que por nada más por vanidad y todo, hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte, hay que cuidarse. Súper sano el deporte y fundamental. Y hay que comer sano. Solo que Marichu nos está llevando al extremo de hasta donde no se debe hacer. Como porque todo en la vida, en su justa medida y con sentido común. Está en la búsqueda y a veces la búsqueda nos lleva
o a otros caminos que no son, pero había que probarlos, Sin o duda. hasta el extremo allá donde yo tengo que regresarme y entonces ahí sí, ya no estar infirmis, creo que se dice en latín, ya enfermo de buscar la armonía y el equilibrio. ¿Cuándo llega esa armonía y ese equilibrio? Pues esa armonía y ese equilibrio llega después de, fueron pues como un par de años, 2 o 3 años, así, un poco en ese bucle de yo estar muy mal, tal, no sé qué, y un buen día en un viaje que me fui con una amiga mía, que además no me apetecía nada y quería cancelarlo, pero no encontré la forma y al final fui, conocí a mi actual marido. Y entonces, al principio me daba mucha, no pereza, pero yo estaba como con el corazón súper bloqueado, de piedra, como muy cerrada emocionalmente, porque claro, estaba muy metida en ese pozo negro, que es que yo además lo intentaba dibujar, que una psicóloga me lo preguntó y era un agujero negro, o sea, solo me salía eso. Y conocí a mi actual marido, él, pues yo qué sé, no sé qué vio en mí, porque yo estaba insoportable en esa época, pero algo vio. Ahora sé que lo mandó clarísimamente Dios para rescatarme de ahí, porque si no, no tenía ningún sentido. Y poco a poco pues nos fuimos conociendo, fuimos quedando, y a base de quedar con él, pues fui soltando más, pues como yo era súper estricta con el deporte, pues esa necesidad de ir al gimnasio todos los días, no de pensaba tanto en lo mío, claro, fui de salir corriendo, exacto, no pensaba a lo mejor tanto en lo mío, él me daba también como herramientas para, pues a nivel emocional, gestionar pues la situación en casa, o sea, como que poco a poco apoyándome en él, pues fui como recuperando la ilusión muy poco a poco y recuperé como las ganas de vivir y la ilusión, ¿no? Quería terminar una cosa que has dicho, ¿no? Que muchas veces cuando has sufrido un desamor se te puede quedar el corazón de hielo, de piedra. Un poco para no sentirme vulnerable, para no sufrir. Y eso me parece las cosas más peligrosas que hay. Es más, en los últimos meses han venido varias chicas jóvenes de 20 y pico años, estupendas, guapísimas, listas y demás, y me decían que no tenían novio, ni habían tenido novio los últimos años, y después de hablar me confesaban, decir, no, es que en el fondo es que yo sufrí tanto, pues que dejé a un novio que llevaba varios años en la infancia, y es que no quiero volver a sufrir, ¿no? Y yo me salió del corazón decirle, no, eso es lo peor, digo, mejor amar y sufrir que no haber amado nunca. Pero sí. Y el corazón de piedra o de hielo es lo más peligroso. Hay que tener un corazón de carne, ¿no? Como dice el profeta Ezequiel, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A mí me encanta esa frase de Ezequiel, y es, no, pides así un corazón nuevo. ¿Qué le dirías a una chica que a lo mejor ha sufrido y tiene así un poco el corazón de hielo? Sin duda, suscribiría una a una todas tus palabras. O sea, aparte que el amor y el sufrimiento van de la mano. Es que es imposible amar sin sufrir y sufrir sin amar. O sea, es que es el paquete. Okay. Y a ti lo que un poco te liberó fue también esa mirada de tu actual marido, tu novio en ese momento, de cómo te miraba, cómo te quería. Claro, o sea, a mí de hecho me sorprendía un montón. Yo se lo decía, digo, ¿pero qué ves en mí? Si no te puedo querer. O sea, si yo ahora yo mismo misma me soporto. Claro, si yo Estoy ni yo me peleada soporto. conmigo, no me hablo. Tal cual, ni yo me soporto. Además, un chico que yo qué sé, que otras mujeres se fijaban en él. Te quiero decir que no es que yo me quedo contigo, ¿sabes? O no puedo fijarme en nadie. O sea, que yo decía, es que no entiendo que ve en mí. Y hacía deporte él. Sí, era muy deportista, pero no hacíamos deporte o fútbol. Ah, bien, fútbol. Ya, muy bien. Fútbol. Y cuando te diste, porque es que a veces uno cree que le da la oportunidad a la otra persona y es darse la oportunidad, en tu caso para la vida, cuando ya cedes, cuando ya van cayendo como esos, como decía el padre Ignacio en estos días, en otro programa, de esa cebolla, ¿no? Esa capa que voy elaborando y hasta me voy volviendo casi que agrio y hago llorar como la cebolla. ¿Cuándo decides decir, bueno, me voy a dar la oportunidad con este chico ya que ha sido como tan amable y tan gentil conmigo? Pues fue súper poco a poco, no te sabría decir un momento dado, pero o sea, ahora mismo en mi cabeza no tengo como ¿sabes? Un día en concreto, o sea, fue como que poco a poco fui sanando. ¿Y cómo estaba el ámbito espiritual de él? Y recuperé. Muy bien. O sea, que también es muy importante. O sea, es cierto que ahora mismo, por ejemplo, es al contrario. Pero sí, que es increíble la vida como evoluciona. O sea, él se ha quedado donde estaba y quizá yo a lo mejor en ese sentido, pues no sé, igual... Has seguido para adelante. ¿Cómo se llama tu esposo? Juan. Juan, por favor, vamos a volver, Juan. Vamos a volver porque esta mujer te lleva una morena. Tienes que volver a adelantarla. Por favor, Juan, no nos hagas quedar mal. Le doy una guerra al pobre me interesa mucho la parte espiritual de él porque es que Dios se valió de eso, ¿no? A lo mejor que no es que es un santo ni nada, pero lo ha puesto allí, ¿no? Y ahí es donde tú has podido como que agarrarte de algo que ya podías ver, decir, bueno, yo esto era como que lo que estaba buscando, una cierta seguridad también de espiritualidad, alguien que me ayude en la fe. Sí, sin ser
súper exageradamente practicante, ¿no? En ese sentido, o sea, pero sí que teníamos, o sea, él me empujó como a una dinámica de conversaciones trascendentales que a mí me ayudaron un montón, o sea, hablábamos... ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, algo más concreto? Hablábamos del cielo, hablábamos de los ángeles, hablábamos de cómo educar a nuestros hijos en la fe. Fijaros, sin yo tener como una base mega marcada más allá de lo hereditario, ¿no? Él viene de una familia muy numerosa, son 10 hermanos, familia de la obra, de cole de la obra, y en ese sentido a lo mejor él, en su día a día pues sí que tenía como más herramientas, ¿no? para cultivarla. Y su vocación entonces, también seguramente iba perfilada a ser padre de familia, que era lo que él quería ser. Claro, o sea, él por aquel entonces tenía pues yo creo que más de 15 sobrinos, hoy por hoy tenemos 34 sobrinos, o sea, venía del mundo niño, familia, mujer, o sea, era su vocación, estaba súper definida. Entonces también a través de sus valores y de su proyecto de vida, ¿no? Y de cómo concebía él a la mujer, al niño, a la familia, a sus padres, ¿no? Qué lindo cuando dices tenemos 34 sobrinas, porque es en plural. Y ahí entonces ya hay un clip, hay algo que hizo... Oye, aquí ya no soy yo sola la que tiene este sueño. Claro. Aquí ya voy a dejar de hablar en singular para hablar en plural. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Pues en algún momento de esa relación estuvimos 3 años y medio juntos y como el 3er año me pidió matrimonio y a partir de ahí ya está, ya éramos uno solo. O sea, en el momento, vamos, de la pedida de mano yo ya estaba entregadísima. Con el proyecto juntos, ¿no? Sí, además que yo tenía en mi cabeza siempre pues 2 niños, 3 niños y él 10 niños. O sea, era como que también tiraba de mí mucho en ese sentido, ¿no? Claro, porque era el patrón que tenía cada uno, ¿no? Claro. Tú vienes de tener una sola hermana, él viene de tener 10. Claro. O sea, todo como muy, en base a lo que habíamos vivido, ¿no? Luego ya empezamos a vivir nosotros nuestra propia historia, por supuesto, pero... Oye, vuestro noviazgo de 3 años y medio, ¿no? Que te hizo mucho mejor, ¿no? Porque muchas veces una de las buenas señales de un buen noviazgo, una buena relación, es que te haga mejor. El amor auténtico te hace mejor. Si te encierra a ti mismo, si te vuelve más vicioso en vez de virtuoso, si te hace parte de tu familia, si te quita pues hábitos buenos, pues tienes que pensarlo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero hay a veces como que una relación saca lo mejor de ti, es una señal de un buen amor. A ti, o sea, ¿qué te cambió? O sea, en las cosas concretas de tu vida cuando empiezas a estar más sana en el fondo, ¿no? Sin duda, o sea, estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo es uno de los... él también siempre cuando me dice ¿y qué veiste en nuestra relación? Contesto eso, digo, es que me hacías ser mejor, o sea, vamos, me haces ser mejor, ¿no? Sacas lo mejor de mí, eso es una pasada. O sea, yo me empapé muchísimo de su propio ejemplo, él, o sea, él verle cómo ayudaba a sus amigos, cómo en aquel momento su padre pues estaba muy enfermo, le dio un ictus, estaba en el hospital, pues cómo se quedaba él a dormir con él todos los días, empezando con una chica, una relación nueva con su carrera, sus estudios, o sea, que al final, que hacía su esfuerzo diario, ¿no? Que éramos muy jovencitos. Perdió 1 año de carrera, cómo se hizo 2 años en un solo año para recuperarlo y estar pues como al nivel de sus amigos. Cómo desde súper joven, antes de terminar la carrera, intentaba trabajar como para conseguir su dinerito. Claro, familia muy numerosa, ¿sabes? Pues para poder costear nuestras cenas, o sea... De Madrid. De Madrid, sí. Pero eso es él. ¿Y tú? Yo es que me empapaba mucho de su ejemplo. Entonces, a mí eso me hizo muchísimo bien, o sea, me trajo como mucha luz. Y yo empecé a soltar, o sea, me di cuenta de que estaba mejorando cuando empecé a soltar el deporte. O sea, que al final no necesitaba tanto tirar como de esta herramienta. ¿Lo dejaste por completo? ¿Pero lo dejaste por completo o lo bajaste? Al principio sí. Vale. Al principio lo dejé por completo. Otro extremo. Pero sí, pero porque yo tenía que recuperar mi regla y mi salud y tal. Pero y es una que en vez... las búsquedas generalmente se dan los extremos. Sí. Eso pasa mucho con las conversiones. Los neoconversos se van hasta el otro extremo, hasta que logran... Sí. Yo he vivido con amigos y entonces resultan ser más católicos que yo. Y entonces, que la sagrada forma, que tal. Y yo no es que no lo haga, pero me flipa que lo hagan. Pero sí llevo, o sea, yo trato de entender que está viviendo ahora algo nuevo y te vas hasta el otro extremo, que era lo que te pasaba con el deporte. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí también? Que a veces lo dejo de raíz y vuelvo cuando me noto en el plano físico, ¿no? Está bien. Y eso pasa en el plano espiritual. Sí. Y entonces él te va a dar ese complemento, ¿no? No, y dejas el deporte, luego lo retomarías, pero... Sí. Dejé el deporte, yo por aquel entonces ya había terminado la carrera, entonces me busqué un trabajo, empecé a trabajar, lo cogí con muchísima ilusión. Mi relación en casa con mis padres, pobrecitos, que son lo más de este mundo, pero que en aquel momento a lo mejor la convivencia estaba un poco más resentida, pues también mejoró muchísimo y empecé a retomar mis planes sociales con mis amigas. Yo me había alejado muchísimo del mundo social en general,
porque todo me resultaba tóxico, todo. O sea, yo qué sé, que me invitaran a cenar una pizza y yo decía, cuánta grasa y qué insano y qué tal. O sea, hoy por hoy pienso, ay, Dios santo, el extremo. Y me alejaba mucho. O luego que ellas contaran sus problemas. Yo en aquel momento era tan incapaz de asumir más problemas que no podía ser amiga de mis amigas. Entonces me sentaba fatal quedar con mis amigas a escuchar problemas porque me resultaba muy tóxico en aquel momento, ¿no? Entonces me distancié mucho de la sociedad y volví a raíz de estar con él. O sea, y volví a ser una persona normal, con una vida normal y pues con mi trabajo, mis relaciones sociales, con mi familia, o sea... ¿Y cómo fue tu proceso de fe en esos momentos? En esos momentos se mantuvo igual. O sea, yo no era consciente del regalo que me había hecho Dios en aquel momento. O sea, no me paré a pensar en ningún momento de esa fase de noviazgo, no me paré a pensar en cómo he salido yo del agujero negro aquel en el que estaba. O sea, para mí era, porque lo habías dejado con un novio y has encontrado otro, punto, ¿no? Un clavo saca otro clavo, tal. No, o sea, iba mucho más allá de eso. No me paré a pensar en ese momento. O sea, como que mi reconversión fuerte vino después a raíz de todo lo que pasamos con la fertilidad y los niños y tal. No, sí. pues vamos a ello, ¿no? ¿Te casas en qué año? Nos casamos, soy malísima para las fechas, hace 6 años ya. Hace 6 años. Sí, el 19. 18, 19, ¿no? vamos a hacer 7. 7. No, Van a ser 7 en el 19. Antes de pandemia. 9, Sí, vale. antes de la pandemia nos casamos. Ok, se casan antes de la pandemia. Sí, y nosotros estábamos abiertos a la vida desde el principio, vamos, que ahora hay gente, estas modernidades, ¿no? De me caso y 2 años sin hijos y tal, y para vivir la vida, que eso era lo que en nuestro ambiente se promocionaba, sí, ¿no? Tú te casas 2 añitos para vivir la vida, y yo, si yo vivir la vida la vivo así, gracias, o sea, quiero decir, en mi vida los niños, ¿sabes?, forman parte de mi vida. Oye, de la vida casada, ¿cuál fue lo que más te sorprendió? Pues me sorprendió que nos fue muy bien desde el principio y muchísima gente me metía mucho miedo con el tema de la convivencia. Pues ya veréis cuando compartáis el mismo espacio, tal, empiezan los problemas, las peleas, que si tú eres desordenado, que si tú ordenada, y nosotros nos llevamos fenomenal desde el principio. Y entonces me sorprendió para bien, o sea, que dije, todo el mundo me lo pintaba como también feo, ¿no? También todas las bromas que hay en torno al matrimonio, de, ay, te casas, despedida de soltero, dile adiós a la, bueno, ¿sabes?, es que a la buena también, vida, tal. Muchos cuentan cómo le van las fiestas, según cómo le vaya en la fiesta, pues entonces va contando, ¿no? Claro. No, Claro. También es verdad. Y luego, ¿qué te ayudaba al principio de la vida casada y qué dificultad encontraste? ¿Alguna dificultad que te costara? La búsqueda de embarazo. Okay. La búsqueda de embarazo fue nuestra principal dificultad. Cuéntanos esta historia entonces de esa búsqueda y ese tema de la fertilidad. Pues nosotros, estábamos abiertos a la vida desde el principio. Es verdad que a mí me venía, o sea, yo tenía en la cabeza siempre como el run de, joder, perdiste la regla hace unos años, aunque luego lo recuperaste y tu función fértil no volvió. Vete tú a saber si igual, como es un mundo tan desconocido, pues vete tú a saber si igual hay algún problema con eso, ¿no? Entonces, cuando pasaron los meses y el embarazo no llegaba, pues fuimos a ver a mi ginecólogo. Mi ginecólogo nos derivó directamente porque dijo, está todo bien, sois muy jóvenes, si no llega algo raro pasa, directamente reproducción asistida. Nosotros, caballos con las cositas puestas aquí, queremos tener niños, fuimos a visitar varias clínicas de reproducción asistida, y claro, dentro de que, o sea, nuestras familias eran católicas, entonces también, joder, ¿cómo vas a ir a una clínica de reproducción? Bueno, su familia no lo comentamos en ningún momento, o sea, porque encima era un tema, claro, como muy tabú y tal, y en nuestro entorno social más cercano, ¿no? Mis padres, algún primo, algún amigo, como vais a reproducción asistida, y claro, nuestro mensaje era, o sea, nuestra autoexplicación era, oye, si se puede curar el cáncer, ¿cómo no vas a poder curar la infertilidad, ¿no? Sobre todo con una vocación tan bonita como es la maternidad. O sea, yo tenía en mi cabeza la justificación perfectamente hecha. ¿Cómo Dios no me va a dejar ponerme en manos de un médico de reproducción asistida si lo que quiero es tan bonito que es un hijo, o sea, encima tal? Yo estaba convencida de que yo estaba plenísimamente justificada haciendo lo que hacía. No, algunos se puede preguntar, oye, pero ¿qué problema tiene la Iglesia Católica con la reproducción asistida? Yo creo que aquí es importante recordar que la Iglesia nos invita que siempre en el acto sexual de los esposos, en la intimidad, tiene que haber 2 dimensiones para que se haga en la plenitud del amor. No lo dice así. Uno es que sea la dimensión unitiva, es decir, sea en el propio acto los esposos y por amor, y la dimensión procreativa, estar abiertos a la vida, ¿no? Y eso está en Humanae Vitae 14, es un magisterio de la Iglesia, pero lo que nos dice es para que sea un acto en el amor, ¿no? Y luego hay otros problemas éticos derivados
de esto, ¿no? Adicionales, sí, por ejemplo, pues la manipulación embrionaria, ¿no? Que si la vida tiene su dignidad, ¿cómo va a estar ahí en un laboratorio congelada, esperando a transferir? Bueno, sí, claro. Hay de todo. ¿Y cómo viviste esto? Entonces nosotros es verdad que desde el principio nos planteamos una serie de límites, ¿no? Porque dentro de la reproducción asistida es un mundo, o sea, hay de todo. Entonces nosotros pues ya desde el principio dijimos no vamos a hacer descarte de embriones, o sea, en reproducción asistida se llaman embriones sí. a los bebés que van formando y congelando, ¿no? Y entonces ellos los analizan y en función de la calidad de esos embriones tú puedes descartar cuando es muy mala calidad para no tener que pasar pues, por todo el proceso de transferencia embrionaria y tal. Nosotros no íbamos a hacer descarte de embriones, o sea, todos iban a tener su oportunidad, ni nos planteábamos donantes. O sea, o donante del factor masculino o donante del factor femenino. Uh-huh. Entonces ya sabiendo que esos eran nuestros límites, empezamos un tratamiento de reproducción asistida. Y entonces en aquel momento lo cogimos con mucha ilusión, ¿no? Pues ya está, lo que te venden, ¿no? Que también es que hay mucho negocio en la reproducción asistida porque se mueve muchísimo dinero y para mí era, entras, somos súper jóvenes, esto se soluciona en un laboratorio, sales con tu bebé en brazos, ya está. O sea, esto va a ser coser y cantar. No, a veces se dice, oye, tengo derecho a tener un hijo, ¿no? Cuando en realidad, yo lo escuchamos, señor Munilla, muchas veces, no es el hijo el que tiene derecho a tener unos padres, a tener ¿no? unos padres, y a tener un nacimiento, es así. Pues eso, ¿no? Es que hablamos muchísimo de derechos en todo lo que se relaciona con los hijos y es que los hijos son un don, no son un derecho. Ay, bueno, creo que eso lo dice Olatz en la entrevista, podcast, ¿no? Con vosotros. Eso es. Es verdad, o sea, es que los hijos son un don, no son un derecho. ¿Y cómo vivís esto, este proceso? Pues en la primera fecundación in vitro, que fueron como unos 5 o 6 meses más o menos, pues 4 embriones. Tú los ves además ahí en laboratorio cómo van desarrollándose y demás, que son tus bebés, o sea, y que están ahí congelados esperando a su momento de la transferencia. Bueno, ahora lo pienso y claro, yo en ese momento lo vivía con un poco como con esa ilusión, ¿no? Y esa expectación de, ay, voy a ser mamá, ya está, punto, no me cuestionaba nada más. No funcionó con ninguno de los 4 embriones, o sea, no me quedé embarazada y entonces ahí me derrumbé, o sea, eso fue, caí, volví a caer a mi agujero negro en el que había estado en la adolescencia y me derrumbé, me volví a desvincular de la vida social. Es verdad que me uní muchísimo a mi marido, o sea, a Juan, o sea, nos hicimos como muy interesante, fuertes. Te iba a preguntar justo, mira. Nos hicimos muy fuertes cargando Crisis, como esa misma oportunidad. cruz. Estoy convencida, ahora visto todo a posteriori y todo lo que he ido como reflexionando de todo lo que vivimos, ese fue un regalazo de lo que vivimos. Fíjate. Nos unió muchísimo más, que ya estamos muy unidos, pero yo descubrí una faceta suya que no conocía, que era, en tu propia vulnerabilidad de que quieres ser padre y no lo estás consiguiendo, ¿cómo eres? Pues mucho mejor marido, sorprendentemente, o sea, haciéndose fuerte también como para sostenerme. Vamos, que los dos teníamos clarísimo, un compañero. Teníamos clarísimo que cargábamos la misma cruz, que no era una cruz distinta, era la misma. De ahí viene los dos juntos. cónyuge o cónyuge. Uh-huh. El yugo lo cargo con, que es mi compañero, es mi compañera, ¿no? Y no era un camino tuyo sola, que muchas veces en las parejas lo ven así, es que mi mujer tal, o es que mi marido no puede tal. No, es que por eso me ha encantado cuando has hablado en plural. Sí. Es que yo vengo de una vida comunitaria, entonces hablamos en plural, en la comunidad. Pues me encanta, lo vivimos totalmente así. Lo que pasa que es cierto que luego ya a nivel emocional, instintivo, a lo mejor, no sé, supongo que la mujer también, por el hecho de que los tratamientos se focalizan sobre todo más en ella, ¿no? Los pinchazos, las hormonas, medicación y tal, pues la mujer está ahí como en su mundo, ¿no? O cuando las mujeres dicen, yo tuve una suerte, me ha tocado un marido que me ayuda tanto. No, señora, su marido no la ayuda porque usted no se hizo los hijos sola. Su marido cumple con su rol. Hombre, es que no vive en un hostal. Claro. O mis hijos, es que me ayudan tanto. No, pero es que ellos le pagan a usted por su habitación. ¿Viven arrendados allí, alquilados? No, esa es la casa. Entonces, si es la casa de todos. Claro. Entonces, si yo llevo la vida con alguien, eso es que yo quiero que lo entiendan muchas veces las parejas. Es que las parejas como que hacen casi que un contrato y hasta aquí llegas tú y hasta aquí llego yo y luego tú vas sola o yo voy solo y no se trata de eso. Creo yo que aquí lo estás demostrando, Sí, ¿no? como si fuéramos como contrincantes, ¿no? Y 50-50, es que no es 50-50, es que es el 100 los dos. Entonces un día uno está a 0, el otro está a 200 entonces, ¿sabes? Pero no es 50-50. Oye, entras en este pozo y te derrumbas, entonces, ¿no? Después de ver que no funciona lo de los 4 embriones, la reproducción asistida, te une a tu marido y ¿qué sucede ahí? Pues hicimos otro tratamiento de reproducción asistida porque nos hicieron varias pruebas médicas y sacaron la conclusión de que éramos incompatibles, mi marido y yo, genéticamente. Fíjate. Claro, yo ahí destrozada, pero ¿cómo la persona que Dios ha puesto en mi camino, ¿no? Para que sea mi marido va a ser incompatible conmigo? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, nos dijeron eso, entonces nos pusieron un tratamiento pues un poco más fuerte que afectaba a mi sistema inmunológico para que mi cuerpo no rechazara a los bebés que tuvieran carga genética suya y demás. Hicimos otro tratamiento, 3 embriones, tampoco funcionó.
Ok. ¿Es caro los procesos? Carísimo. Carísimo. Nosotros ¿Cuánto en cuesta 2 fecundaciones in vitro nos dejamos como 25.000 euros más o menos. Ok, mira, es que no sé de esto. Que era todo lo que habíamos ahorrado, pobrecitos, pues recién casados, de los regalitos de la boda. O sea, vale, entonces segundo tratamiento de fecundación in vitro no funcionó, ahí ya me derrumbé del todo. Me acuerdo que en las últimas 2 transferencias embrionarias volví a entrar en la iglesia entre semana y tal, a pedirle a la Virgen desesperada, pues como me había pasado, ¿no?, en la adolescencia: oye, por favor, tú que eres madre, tú me entiendes, o sea, concédeme este deseo, ¿no? O sea, claro, yo prácticamente casi que lo exigía, o sea, pero ¿cómo no? Si tengo esta vocación tan clara y me he casado con una persona tan maravillosa, es que es imposible, por favor, tú que eres madre y tú me entiendes, tal. Y en una de esas hubo ahí algo, o sea, que no me encajó del todo, que ahora ya entiendo que es de la Virgen que me estaba hablando, que me decía: por aquí no, o sea, por aquí no. Entonces, en una de esas visitas que en la iglesia, salí como con la sensación de tengo que dejar esto. O sea, esto de los tratamientos no me... Estoy gastando una pasta. No, y estoy muy desgastada. O sea, estoy muy desgastada y por aquí no. O sea, es como si hubiera escuchado un por aquí no. O sea, esta no es la forma, esto no, por aquí no. Entonces, después de la 3ª transferencia embrionaria, ahí se quedó. Hay gente que hace hasta 14 fecundaciones in vitro, nosotros ya no. Hicimos esas 2, ya eran 7 bebés en el cielo, se acabó, ahí lo dejamos. Porque además luego pedimos segundas opiniones, que Mario decía: vamos a pedir segundas opiniones, y ya nos decían: pues tenéis que ir a ovodonación, tenéis que ir... Y yo, mira, o sea, ya está, no, ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces empezamos a transitar un duelo de, oye, el duelo de que nunca vamos a ser padres, ya está. Pues asumamos que nunca vamos a ser padres, que le tenemos que decir adiós a este proyecto de vida y ya está. Y que no pasa nada, oye, que tenemos muchas cosas, ¿no? Y es verdad que fue súper sanador, y ahí recuerdo que empezó, o sea, el mejor año de toda mi vida, que fue cuando, esto empezó, que ahí fue cuando fue como una especie de reconversión. Nos mudamos, quisimos como cambiar un poco de estilo de vida y tal, nos fuimos a las afueras, y paseando a mi perro una vez me acuerdo que me sonó la canción de La piel por ti de Hakuna, que yo la había oído 270.000 veces, pero ese día la escuché, yo creo que bien por primera vez, que hay una parte en la que dice todo lo que pueda pesar, dámelo a mí, que yo lo llevo por ti. Y entonces en ese momento me hice súper consciente, digo, es que, o sea, fue como una luz, o sea, que hizo como ¡fiu! Y dije: Marichu, es que no estás sola. O sea, y también la parte en la que dice tus huellas se grababan justo detrás de las mías, pues me hice como consciente eso de que no estaba sola. Digo, pues si es que esta cruz no la estamos cargando Juan y yo, es que la estamos cargando Juan, yo y Jesús. O sea, que es que no estamos solos, y efectivamente, pues si todo lo que pueda pesar, dámelo a mí que yo lo llevo por ti, pues toma, pues para ti, pues ya está. Y entonces solté como ese peso en ese momento, el abandono, y dije, ya está, solté ese peso en ese momento, me sentí súper liberada. O sea, de ese día sí que me acuerdo, pero perfectamente, que iba llorando por el parque y de repente escuché esa canción y se me pasaron como todos esos males de sopetón, y a partir de ahí empecé un proceso como hacia arriba, de la mano de Juan, que el pobre pues iba transitando su propio proceso, que en aquel momento pues yo prácticamente ni le preguntaba, pero bueno, juntos pues fuimos evolucionando. Y uy, qué bonito cuando Dios te habla de tantas maneras con una canción. Veníamos con Fray Marco escuchando una canción al podcast, necesitábamos escucharla antes de llegar allí. Y vamos a rezar así, ¿no? Y me encanta que Dios te habla así, te llena de su paz, pero hay algunos santos que hablan de gracias imparables, como una gracia que te viene imparable y que Dios te mueve, ¿no? Pero tú has dicho, y lo solté todo, pero ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? Pues de repente, como todo ese peso, toda esa angustia y como toda esa sensación de pozo negro, o sea, se me fue como de golpe, literal, escuchando esa canción ese día. Insisto, que además era una canción que ya había oído 1000 veces. O sea, que fue como que ese día de repente... ¿Y es como una decisión de la voluntad, como algo que dices al Señor? Fue gracia, o sea, eso no fue algo mío. O sea, eso no fue algo mío. O sea, es como que se me fue el peso de golpe y dije, ya sé quién lo está cargando y no soy yo. O sea, ya está. Y fue de golpe. Y hace tiempo que ya lo estaba cargando contigo. Y hace tiempo que ya lo estaba. Porque él siempre toma la iniciativa. Sí. Y no se deja ganar en generosidad. Y entonces solté y eso. Juntos dieron este paso a decir, mira. Claro, aquí... y entonces me fui corriendo a hablar con Juan, y a partir de ahí ya como que cada día pues nos fuimos haciendo muchísimo más conscientes de todo lo que teníamos y no de lo que nos faltaba, que también estábamos poniendo mucho el foco, no la condición humana, de es que quiero esto, quiero lo otro, quiero... o sea, para. Un camino de primero ansiedad hazte consciente de ansiedad, de todo lo que ya tienes. Y yo es que
tengo el mejor marido del mundo, tengo una casa preciosa, tengo a mi perrito, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo una familia maravillosa, unos padres maravillosos. ¿Qué más quiero? Ya está. O sea, deja de poner el foco en eso. Entonces empecé a ser mucho más agradecida y qué bonita la vida desde la gratitud, la verdad. O sea, qué importante es en la vida espiritual el comenzar dando gracias, que es una de las 5 formas que pone el Catecismo de Oración, pero sobre todo porque empiezas a no verificarte todo en lo negativo y en ti mismo, en tu propio ego, sino también en dar gracias y en valorar las cosas que tienes y aceptar y decir, y aquí pongo amor, ¿no? Y aquí voy para adelante. ¿Y cómo transitasteis esto? Sí, entonces pues así cambiamos lo que decíamos antes, nuestra forma de ver la vida y nuestra actitud, ¿no? Y entonces en esa nueva felicidad renovada abrí la cuenta de Instagram. Dije, oye, que se puede ser feliz en el duelo. Voy a compartirlo, ¿no? A toda esta gente, lo primero para que no se sientan solos en un tabú que nadie habla, un tabú social, y aparte que es que se puede ser feliz en esta búsqueda, o sea, que no hace falta hundirse en ese pozo negro. Se puede ser fecundo. Se puede ser fecundo. Y se debe ser fecundo. Lo aprendí ahí más también. Más que la fertilidad, porque sí. Sin duda, sin duda. Porque tu cuenta de Instagram es la respuesta a esa fecundidad. Sí, y pasados unos meses también lo pensé, dije, es que igual hemos pasado por todo eso precisamente que mi bebé es esta cuenta de Instagram, claro. o que... Sacaste esta cuenta entonces para compartir que habías soltado este peso. Qué bonito, hablábamos siempre con Fray Marcos, cuando tienes esa alegría grande la tengo que compartir, ¿no? Me hablo en Instagram para que lo sepa todo el mundo, que lo escuche quien quiera, pero ha dicho Fray Marcos algo que a mí me encanta, que es el tema de que se puede ser fecundo de otras maneras, ¿no? Sí. Un caso, muy radical es el celibato apostólico que vivimos nosotros, ¿no? De dar la vida de Dios, de la vida del Señor y demás, pero... de esa paternidad espiritual. Pero yo quería comentaros una cosa, porque a veces se habla que para que un matrimonio sea válido tiene que haber 3 dimensiones, ¿no? Unidad en el amor, ¿no? Y que sea libre y exclusivo, tiene que ser la perpetuidad, que es para siempre, y tiene que ser fecundo, es decir, abiertos a la vida. Pero el fecundo tiene una dimensión mucho más amplia, que no solo tener hijos, aunque obviamente está dentro la dimensión de abiertos a la vida y tener hijos. Fertilidad, claro, la fertilidad, pero la fecundidad me parece más grande. Y tanto es así que a mí me ayudó mucho que yo estoy en CUNEF como tú y trabajé en bolsa, y me acuerdo una vez que estuve con un amigo mío que trabajaba en bolsa y me contó una historia, ¿no? Uno de los que estaban ahí, que se había casado con una niña andaluza, tenían 2 hijos y en un momento dado pasó un momento de crisis. Crisis, no, trabajo, estrés, yo no duermo, llegas tarde, y entonces no sabía qué hacer y fue a hablar con su padre, que es muy católico, y le dijo, papá, es que yo no puedo más, creo que el matrimonio no es para mí. Entonces su padre, buen católico, le dijo, tienes razón, qué bien que te has dado cuenta que el matrimonio no es para ti. El matrimonio es para los demás. El matrimonio es para tu mujer, es para tus hijos, es para darte a los demás. Es como para ser esa semilla, como dice el Señor en el Evangelio, que muere y da fruto, ¿no? Yo creo que es esa fecundidad en un sentido mucho más amplio, ¿no? No sé si tú, ¿cómo lo visteis en ese momento, ¿no? Esa dimensión de fecundidad. Me encanta. Sin poder ser fértiles. Sin duda, fue uno de los aprendizajes de, oye, pues vamos a darnos a la vida de otra manera. O sea, si no es a través de tener niños, pues intentando estar más para los amigos, más para la familia, un trabajo significativo, a lo mejor que salgamos como de ese bucle en el que nosotros estábamos, ¿no? De trabajar para ganar, para pagar colegios, para tal, y a lo mejor dedicarte a algo más vocacional, más significativo, ¿no? Que tú creas que pueda dar más frutos. Okay. Y entonces se nos abrió la oportunidad de empezar un proceso de adopción internacional. Y entonces ahí recuperamos como una especie de ilusión en torno a la maternidad-paternidad después de haber pasado ese duelo. Y dijimos, ya está, es que no hemos tenido hijos porque nuestro hijo ya está en el mundo, ahora vamos a buscarlo. Y entonces empezamos un proceso de adopción, pero es cierto que durante el proceso muchas seguidoras me empezaron a hablar de la naprotecnología, que yo no lo conocía. ¿Qué es la naprotecnología? Pues la naprotecnología es una ciencia procreativa que a través de solucionar los problemas ginecológicos que hay en la mujer y los problemas de fertilidad que hay en el hombre, los cura y el embarazo llega de forma natural. O sea, medicina de toda la vida. Básicamente lo que pasa es que son ginecólogos muy, muy, muy especializados en fertilidad. Okay. Entonces van al origen del problema, lo curan y el embarazo llega de forma natural, ¿no? Y entonces la palabra suena fatal, naprotecnología, no era nada conocido. Yo dije, mira, paso, hay mucho gurú de la fertilidad que se aprovecha de la vulnerabilidad de las parejas, no quiero ir a hablar nada, estoy muy feliz en mi proceso de adopción, ya está, lo dejamos estar. Pero me empezaron a insistir más, gente además buena, ¿no? O sea, que es gente de fiar y tal. Con buenas intenciones también. Con buenas intenciones, y empezamos un proceso de naprotecnología bueno por probar, y aunque solo sea por no quedarnos con esa sensación de que es que somos incompatibles genéticamente, que era lo que nos habían dicho, ¿no? A ver si la palabra incompatibilidad.
Claro, entonces me parecía muy fea, ¿no? Y digo, yo qué sé, igual hay algo más a lo que nos podamos agarrar y que no sea esa incompatibilidad, ya solo por saber, ¿no? Por una cuestión de salud. ¿Y en qué consistió este método, ¿no?, de la naprotecnología, concretamente? Sí, pues tiene una parte que es método Creighton, que son métodos naturales de estudio del ciclo de la mujer, que vas registrando en una gráfica en base a unos biomarcadores de la mujer, y luego tiene otra parte médica, que es de estudio médico, pues de analíticas, pero de todo a nivel holístico, o sea, inmunología, hematología, ginecología, de salud en general, ecografías, histeroscopia, histerosalpingografía, o sea, 1.000 millones de pruebas médicas para dar con el origen, porque en la naprotecnología no se cree en lo de infertilidad por causa desconocida, que eso también se tercia mucho en las clínicas de repro normalmente, que es causa desconocida, no sabemos qué hay. No, siempre hay una causa, si el embarazo no llega, siempre hay una causa. Y entonces me diagnosticaron una serie de cosas, de factores. Al mes siguiente me pusieron un tratamiento para esos factores, que eran pues medicina toda la vida, unas pastillas para una cosa, una intervención para otra cosa, tal. Y al tercer mes me quedé embarazada de forma natural, que además fue muy fuerte porque el martes de esa semana nos dieron la idoneidad para adoptar, que significa que ya habíamos terminado todo el proceso de adopción, largo, que es larguísimo, es tedioso, es duro y además a nivel emocional pues es muy, ¿no? Es intenso. Y nos dijeron que por fin ya había acabado, que éramos idóneos, que pasábamos ya a la lista de espera para Vietnam, que estábamos en ese momento. Y el miércoles, al día siguiente, me enteré que estaba embarazada. De forma, de forma espontánea, de repente. ¿Qué pasó luego con lo que ya habían decidido de adopción? Pues eso se paraliza, es pura burocracia, se paraliza porque como tus circunstancias vitales cambian, tienen que volver a empezar todo tu estudio para ver si eres idóneo o si no, porque claro, a las mujeres les cambia a nivel mental todo. Claro, porque tú obligatoriamente tienes que decir estamos embarazados, o sea, estamos Claro, esperando. lo tienes que avisar. Porque si se llegan a enterar, por ejemplo, incurren en algún delito, me imagino. Y por un tema de que si el bebé nace antes del niño que tú adoptas, el niño que tú adoptas tiene que ser más pequeño que el bebé para respetar la cronología biológica de los hermanos. Entonces, sería muy raro que de repente, o sea, tú tengas a tu bebé y te venga de repente a posteriori un niño más mayor. O sea, teóricamente intentan respetar eso un poco, bueno. Oye, entonces te quedas embarazada, feliz, me imagino. Bueno, no cabían, o sea, ya no estaba en nuestra cabeza, ya no estaban en nuestros planes, ¿no? Una vez más, claro, Dios sorprendiendo de, oye, mira, ahora sí. Fíjate, ahora que ya has reflexionado todo esto, que ya has transitado tu duelo, que ya has aprendido, que ya lo has compartido, que te has abierto encima a la vida a través de la adopción también, ¿sabes? Que a lo mejor, o sea, no sé, que es otro tipo de generosidad, ¿no? O de fecundidad, lo que decíamos antes y tal, pues ahora sí, hala. Oye, ahora sí. ¿Fue un factor, me imagino yo, que pegó mucho, importante para la vida espiritual? O sea, cuando sabes que estás embarazada, da inicio a yo hago nueva todas las cosas, ¿no? Como dice el Señor. Sin duda, pero es que yo pasé de tener como, o sea, de no estar en contacto con Jesús, a estar en contacto con Jesús en todo. O sea, yo ahora mismo amanezco por la mañana y es que yo veo un rayito de sol, veo una hoja moverse, veo un pajarito cantar, veo a mis hijos, o sea, y yo veo a Jesús por todos lados. O sea, ¿cuándo te encontraste con Jesús? A partir de lo de la canción aquella, a partir de ahí ya otra persona. Y entonces también empecé a reflexionar un poco sobre todo lo que había vivido en el pasado, ¿no? O sea, volví también a esa etapa de la adolescencia y me di cuenta, dije, es que ya está, cuando yo le pedí a Dios en la iglesia que me echara un cable, me mandó a mi marido. Que yo en ese momento, claro, no era consciente, porque tú estás viviendo las cosas, ¿no? Que dices, este pesado, yo con el corazón aquí cerrado y estoy dándome la lata y tal. Fíjate, o sea, y Dios estaba ahí como para sacarte a través de él. Y empecé como a darme cuenta de pues muchos paraqués de cosas que había ido viviendo, ¿no? De que todo tenía su sentido y pues todo el tema también de la infertilidad, ¿no? De este sufrimiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué tal? No, o sea, es que Dios no está en ese sufrimiento. Claro, Dios está en la claro, eso es, en todo lo que te da, no en lo que te quita, ¿no? O sea, no te quita, te da. ¿Y qué cambió así en tu vida cristiana? La forma de ver la vida. En general, la forma de ver la vida. O sea, pasé de centrarme en lo que me hacía falta, que era como había vivido toda mi vida, a centrarme en lo que tenía. Ya está. O sea, volver un poco en parte a mi infancia feliz, de ser muy consciente de todo lo que tenía y feliz en lo que tenía. El momento en el que ya sales de esa inocencia, ¿no? Es cuando empiezan los problemas, volví un poco a eso. ¿Y comenzaste a tener una relación personal con Jesús? Sí.
Y ahí ya empecé, empecé a rezar muchísimo más, empecé a estudiar muchísimo más, empecé a intentar darle respuesta, ¿no? O sea, me empecé a empapar más de la Humanae Vitae, teología del cuerpo, o sea, un poco también como a formarme. Si es que al final a veces es solo falta de formación, que en el momento en el que lees un poquito dices, pero qué maravilla es esta, y yo sin conocerla, o sea, que a mí... No, he ido heredando como costumbres de mi casa, pero sin saber por qué, y qué maravilla sé por qué. Y descubrir el para qué. Y el para porque qué. Es que nos hacemos muchas preguntas del por qué, y a veces no llegamos al para qué, y el Señor también lo que quiere es que tú cuentes el para qué. Y entonces ahí fue donde vino Juan. Juanito, y luego viene Pablo. ¿Cuánto tiempo? Pues después de Juanito tuve un aborto, me quedé embarazada muy rápido, 3 meses después, y lo perdí, y Lucas le he bautizado. Y luego Pablito, a los como 6 meses, o sea, vamos, se llevan 1 año y medio, nada, muy poquito, y luego otro año y medio después María. O sea, 3, 2 y 1 tienen ahora. y claro, crece también como mujer la relación con la Santísima Virgen María, porque acuérdate que tú le estabas diciendo, oye, tú eres madre, ¿no? Sí, tú eres madre, tú me entiendes, hombre, que sí crece. ¿Qué mensaje le darías? Porque es que yo escuchándote, yo tengo varias amigas en las circunstancias en las que tú estabas comentando anteriormente, en estas inclusive tengo una amiga que es cristiana evangélica y me dice, Marcos, yo no sé por qué, pero es que me he soñado 2 veces con la Virgen María. Enséñame a rezar el rosario. Es que no me puedo quedar embarazada. Tuvo un niño que ya tiene 11 años y dice, y tengo miedo porque ya ha pasado por 3 pérdidas. Sí. Entonces ella dice, enséñame a rezar el rosario porque creo que estoy embarazada. Pero hay un miedo tremendo. Y yo le decía, suelta ese miedo. ¿Qué mensaje le darías a las que en este momento nos están viendo? ¿Qué posibilidad dentro del mundo de la fe, de la espiritualidad, en dónde nos podemos agarrar? Sobre todo ustedes las mujeres, ¿de quién se pueden agarrar? ¿En dónde? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues para mí fue fundamental aprender que puedes confiar y que puedes soltar ese peso, que no lo tienes que cargar sola o solos en matrimonio. O sea, que eso... que puedes soltar eso, porque además, quitándote ese peso de encima, ves la vida también con otra energía, ¿no? Y otros ojos, y te haces fuerte en esa gratitud, que sean muy conscientes, bueno, lo primero, que no pierdan la esperanza, y lo siguiente, que sean súper conscientes también de que se puede responder a la vocación a la maternidad de muchísimas maneras, como decíamos antes, ser fecundos de muchas maneras, y eso les va a traer también muchísima paz. Y ser muy conscientes, que es de lo que yo soy consciente ahora, que no era consciente antes, que venimos del amor para amar. Puede ser a través de los hijos o puede ser de otras 1.000 millones de maneras diferentes, y de verdad que ahí, le damos sentido a la vida muy fácilmente. Totalmente, la verdad es que me alegra mucho escuchártelo, que lo diga más una madre de familia, porque nosotros somos célibes, ¿me entiendes? Sí. Entonces es parte de nuestra vida, ¿no? Esa paternidad espiritual, dar vida de tantas otras maneras, ¿no? De generar vida. Yo te quería también preguntar, porque cuando te está escuchando, hay una frase en la escritura del Evangelio que me encanta, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Porque mi carga es suave y mi yugo llevadero. Es llevadero, ¿no? Y me encanta, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y tú sentiste, ¿no? Como el Señor llevaba también tu cruz y te acompañaba, pero y ahora mismo compartes en redes, pues esos valores, ¿no? Esa experiencia que has tenido, los errores que a lo mejor dices, oye, no caigas en estos errores, buscar esta solución, y también muchos valores. ¿Cuál es como el mensaje principal que tú quieres transmitir en tus redes sociales? Que seamos muy conscientes de nuestra esencia como personas, ¿no? Que eso es lo que va a fortalecer nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra maternidad, nuestra amistad. O sea, que seamos muy conscientes de lo que decíamos antes, que venimos del amor y para amar. Entonces, pues que abracemos la vida, ¿no? Con todas sus circunstancias, intentando pues sacar toda la luz posible, y sobre todo ser también nosotros luz. Entonces, pues a través de eso, compartiendo nuestros valores y nuestro día a día, intentando trasladar ese mensaje. Yo escucho a Marichu y parece que estuviese escuchando a la Iglesia, que la Iglesia es mujer, es la esposa de Cristo, no es el alma, ¿no? Y de verdad yo agradecido de escucharte, porque una cosa es la que uno pueda decir, ya lo dijo el Padre Ignacio, como varón y como varón de Dios y todo, pero otra cosa es lo que has vivido en carne propia como mujer, como esposa, como hija, como madre, pero ahora sobre todo como cristiana católica. Te identificas con la Iglesia en el aspecto de ser bastante fecunda, la Iglesia es fecunda en su totalidad. Sí, ahora mismo sí, sin duda, vamos. Sí. Y con la Virgen, ¿qué tienes más o menos esa relación que se estrechó más cuando ya puede ser madre biológicamente hablando? Una relación de madre-hija. Yo es que además tengo
pues creo que son 5 figuras de la Virgen en casa, o sea, y las tenemos súper presentes todos los días. Mis hijos las ven, mi marido las ve, yo también, o sea, ya es que forma parte de nuestro día a día y está ahí siempre. O sea, siempre. En el cole igual, los niños saludamos a la Virgen todos los días al entrar, al salir, o sea, es como una madre y además es una madre, pero es que está ahí, o sea, está ahí siempre. Ahora yo le voy a quitar el papel al Padre Ignacio, que es el moderador principal de Se Buscan Rebeldes, y no te podemos dejar ir sin hacerte estas preguntas. Voy a ver si lo hago bien, porque generalmente es el Padre Ignacio que lo hace. Si tú pudieses escribir, si te dieran la oportunidad de escribir un lema en el cielo, así grande, una pancarta gigantesca, ¿qué escribirías? Yo confía, solo esa palabra, confía. Wow. ¿Cuál es la frase bíblica que más, en la que más te identificas o con la que más te identificas? Me encanta la de ser como oveja entre lobos, porque muchísimas veces cuando hablo de estas cosas en Instagram, ¿no? Que se lanzan los haters con hate a la yugular, mi marido me la repite muchísimo y me dice, pero es que esa es la misión, ahí estás. No, y también Jesucristo es signo de contradicción. Sí, es decir, claro. O le aman o le odian, pero no deja a nadie indiferente. Entonces, cuando nosotros anunciamos a Jesucristo, su doctrina salvadora, no nos tiene que sorprender. Como esté todo el mundo indiferente y no tengas problemas, preocúpate, porque algo no está yendo, yo creo, de forma auténtica. ¿Lo hice bien? ¿Me falta alguna? No, yo quería terminar simplemente preguntándote 2 cosas rápidas. ¿Qué te quita la alegría ahora o te vuelve un poco la tristeza? La tristeza de los demás, o sea, y que a la gente a mi alrededor no esté bien, ¿no? En ese sentido, no saber hacerles ver la luz en el sufrimiento, ¿no? O hacerles ver lo que hablábamos antes, que el amor y el sufrimiento van de la mano, pero que ahí hay mucho fruto. Lo que pasa es que necesitas luego pues esa perspectiva. Claro, ¿no? porque es un sufrimiento que te construye, no que te destruye, ¿no? Como la cruz, no te hiere, te pesa, pero no te hiere, no te lastima. Totalmente. ¿Y qué te hace feliz hoy? Todo, o sea, lo que decíamos antes, es que yo ahora he pasado a ver la vida siendo muy consciente de que todo es un milagro, entonces todo, o sea, muy consciente de la suerte que tengo. Alabado sea Jesucristo. Qué bonito escucharte. Y nada, bueno, muchas gracias, Marichu. Si la gente quiere encontrarte un poco en redes sociales, el trabajo que haces, lo que comunicas, ¿dónde te pueden encontrar? Pues @marichusuarez / y ahí estoy. En Instagram, ¿verdad? En Instagram. Muy bien. Eso es. Pues Gracias. nada, oye, muchas gracias por venir. Fray Marcos, un gusto siempre estar contigo, especialmente si después me cocinas algo, pero es un placer compartir la fe. Y a todos los que nos seguís aquí en Rebeldes Podcast, poned aquí en los comentarios qué os ha parecido esta historia de Marichu, lo que hemos hablado, si hay cosas que queréis compartir también con todos los que nos siguen, darle al like, suscribiros al canal y compartir el vídeo con alguna persona que creas que le pueda ayudar este vídeo, este podcast que hemos hecho con Marichu Suárez. Así que nada, muchas gracias Marichu, muchas gracias Fray Marcos y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.